vamos a dar inicio a nuestro estudio de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora, todos sabemos que vivimos en una generación que constantemente nos enseña a medir el éxito por lo que una persona logra, por lo que una persona posee o aparenta. A un padre se le suele llamar exitoso si tiene una buena entrada de dinero, si tiene carrera, si provee económicamente para su familia y lo hace con éxito, si ha levantado un negocio, si tiene una reputación respetable o si sus hijos alcanzan metas visibles. Y ciertamente la Biblia indudablemente no desprecia el trabajo diligente ni la responsabilidad de proveer para la familia. Al contrario, yo tengo pasajes bíblicos como Proverbios capítulo 13, versículo 4, que dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Otro pasaje de la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. O sea, son peores que las personas que no conocen a Jesucristo. Claro que es importante que los padres nos destaquemos por ser proveedores. Los padres trabajan, padres que se esfuerzan, padres que cada día buscan el pan para sus familias, que probablemente no ven esas lágrimas, quizás ese sacrificio, el resto, pero ellos en el fondo de su corazón saben lo que les ha costado, el esfuerzo que han puesto para llegar a donde están. Claro que la Biblia y claro que hoy reconocemos ese esfuerzo, esa dedicación como padres que hacen cada día. Yo recuerdo a mi padre salir muy temprano de casa y regresar muy tarde para ganarse el sustento de nuestra familia. ¿Cómo no vamos a reconocer y apreciar? Indudablemente que sí. Pero quiero decir algo más: padres que han trabajado muy duro para sacar adelante a sus hijos, que lo han hecho con todo su corazón, con todo su esfuerzo. Amén por eso. No estamos dudando de eso, al contrario, se les reconoce y muchas veces incluso ni se les reconoce. Pero hoy debemos hacernos una pregunta más profunda, una pregunta que debe resonar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Será ese el mayor éxito que un padre puede alcanzar? ¿Será ese el mayor éxito que como padres podamos aspirar? Yo quiero contarte la historia de un hombre llamado Noé. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? ¿Ya se olvidaron de Noé? Noé, la historia de Noé. Esa historia nos obliga, nos exige a mirar más allá de los logros temporales. Noé vivió en un mundo profundamente corrompido. La Biblia describe que no hubo un tiempo en la historia de la humanidad que estaba tan afectado por el pecado. Pero en medio de esa oscuridad, Noé caminó con Dios. A veces escuchamos y decimos: bueno, vivimos en una sociedad corrompida, todos hacen lo que quieren, así que yo dejo que mis hijos hagan todo lo que quieran porque vivimos como vivimos y así es como vivimos. No, Noé vivió en una sociedad totalmente corrupta, pero dice la Biblia que caminó con Dios. Diga: caminó con Dios. Su legado, diga legado también, legado. Su legado no fue un imperio material, sino una familia que entró con él en el arca preparada por la gracia de Dios. ¿Escuchó? Ese fue el gran legado de Noé. Por eso el tema de este mensaje es el mayor éxito de un padre. El mayor éxito de un padre no es construir un imperio, sino levantar un hogar que entre junto con él en el arca de la gracia de Dios. Quiero invitarles a abrir la Biblia en Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer versículos 5 al 9, y ahí encontramos parte de esta maravillosa historia de Noé y la construcción del arca. Génesis capítulo 6, versículo 5. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y mire, para terminar, capítulo 7, versículo 1 de Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, el mayor éxito de un padre. Espero que sea de bendición para tu vida como ha sido de bendición para mi vida. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Espero que no vuelva vacía en aquellos corazones que quieran escucharla, prestar atención. No va a volver vacía, Señor, porque pondremos en práctica lo que hoy aprenderemos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hermanos, por lo menos encuentro 3 verdades de esta maravillosa historia de este padre llamado Noé. La primera, la realidad ineludible del pecado y del juicio. Es lo primero que vemos cuando leemos la palabra del Señor. La historia de Noé nos confronta con la realidad ineludible del pecado y del juicio de Dios. Mire otra vez versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sus pensamientos, su corazón, sus motivaciones, su vida, pensaban en continuo en el mal, dice la palabra del Señor. Hermanos, esta no es una descripción superficial. Acá hay una enfermedad grave de muerte. El pecado había saturado todas las esferas de esa sociedad. Todas las personas estaban infectadas. Dios no solo vio acciones externas, vio el corazón, vio los pensamientos, las intenciones, los deseos de una humanidad que le había dado la espalda al Señor, le había dado la espalda a su Creador. Hermanos, el pecado no es simplemente cometer un error por aquí y otro error por allá, una debilidad por aquí, una debilidad por allá. El pecado es rebelión contra la autoridad santa de Dios. Es darle la espalda premeditadamente a Dios, a hacer lo que queremos y no hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Es vivir como si Dios no tuviera derecho sobre nuestras vidas, ¿sí o no? Es como que si Dios no existiera, y si existe no nos importa, no nos interesa. Y por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Y qué es todos? Todos. No hay ni uno. No hay quien pueda decir yo soy bueno. No hay ni uno. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. ¿Qué es destituidos? Separados de la gloria de Dios. Hermanos, esa es la realidad del ser humano. El problema de la humanidad no es solo social, no es solo relacional, no es solo económico, no es solo cultural. El problema real de la humanidad es espiritual. ¿Alguien dice amén? Ese es el gran problema del ser humano. Es un problema espiritual. El corazón humano necesita ser rescatado por la gracia bendita de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió el juicio. Ese juicio de Dios en el diluvio no fue un acto caprichoso, no es un acto simplemente que se le ocurrió al Señor, fue la respuesta justa de Dios al pecado de la humanidad. Dios es santo y no puede tener, el pecado no puede tener acceso a él. Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice y nos recuerda de que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Hermanos, Dios es santo. Amén. Dios es santo y tenemos que recordarlo siempre, porque el pecado es la antítesis, el opuesto total de lo que Dios es y representa. Él es muy limpio, Él es santo, y esta generación
estaba desviada completamente y por eso vino el famoso, conocido diluvio. Así que en primer lugar, la primera verdad que encontramos es que la realidad ineludible del pecado trajo el juicio de Dios. Pero así como vemos esta realidad, también vemos la respuesta de la gracia soberana de Dios y su provisión de salvación. Qué hermoso. Dice la palabra del Señor en Génesis, allí mismo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios, hermanos, brilla precisamente cuando el pecado aparece. Donde abunda el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabunda la gracia del Señor. Cuando todo se veía perdido, cuando todo se veía oscuro, cuando no había esperanza, es ahí donde Dios se manifiesta. Noé no fue salvo porque era perfecto. Ojo, no es que Dios dijo, él es perfecto, voy a salvarlo. Fue salvo porque Dios tuvo misericordia de él. Amén. Fue salvo y somos salvos porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. La gracia no se gana, no se compra, no se negocia y no se merece. La gracia se recibe como un regalo soberano de Dios. La gracia es eso, un regalo inmerecido que Dios nos aplica a nosotros cuando nosotros realmente solo debiéramos recibir el castigo de Dios. Dios no solo le mostró gracia a Noé, y este es algo muy importante. No solamente muestra gracia a Noé, también le proveyó un medio de salvación, un medio para salvarse. El arca no fue una idea de Noé, para nada. El arca fue el diseño de Dios, la provisión de Dios y el refugio de Dios. Y aquí encontramos una imagen poderosa del Evangelio. Ponte a pensar, así como el arca fue el único, diga único, el único refugio en los días de Noé, Cristo es el único refugio para nosotros hoy. Amén. Él es el único refugio para nosotros hoy. Escuche lo que le voy a decir. Solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. No es la madre de Jesús, aunque la respetamos y valoramos como madre que fue de Jesús. No es otros santos que la historia nos registra como hombre de Dios. No, solamente Jesucristo. Cristo es el único refugio para nosotros hoy. Lo dice la palabra, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es paga? Precio, lo que debemos recibir. ¿Qué debemos recibir? Muerte, muerte espiritual y eterna. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Pero no porque la merezcamos. Ahí dice bien claro, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 8 añade, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué espectacular pasaje. Dice, aún siendo pecadores, como la Biblia nos llama, enemigos de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. No hay una persona justa en esta tierra, pero aún estando en esa condición, sin ni siquiera pedirle a Dios un rescate, Dios envía a su Hijo, Jesucristo. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que Cristo murió por nosotros. ¿Te puedes imaginar eso? Sin merecerlo, sin pedirlo, sin solicitarlo, Cristo vino para morir por nuestras vidas. Eso es lo que dice Romanos 5:8. La cruz es el lugar donde vemos la justicia de Dios contra el pecado y la gracia de Dios a favor del pecador. ¿Qué significa esto? Usted debe recordar, arriba lo tenemos, una cruz que se intersecta en el centro. Ahí es donde se conjuga, donde se cruza el juicio de Dios contra el pecado, pecados nuestros, porque Cristo vino para morir por nuestros pecados, pero ahí mismo se manifiesta la gracia de Dios. ¿Cómo así? Porque no mueres tú ni muero yo. ¿Quién muere en esa cruz? ¿Quién muere en esa cruz? Cristo Jesús. O sea, Dios castiga ese pecado
hace justicia, pero lo hace en un sustituto, en Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Jesús por eso? Gloria sea al Señor. Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos para que por la fe podamos entrar en la salvación de Dios que Dios ha preparado. Sí, hay una maldad, hay una realidad sin precedentes del pecado, pero también se manifiesta la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda, la misericordia de Dios sobreabunda. Entonces, la tercera verdad que vemos en esta historia es la respuesta de obediencia y fe que Dios espera. Ahora bien, la gracia de Dios produjo en Noé una respuesta visible de fe y obediencia. Mira lo que dice Génesis otra vez, capítulo 6, versículo 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuál es la respuesta de Noé? Fe y obediencia. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esta frase sencilla es poderosa. Noé no discutió con Dios, Noé no se puso a decirle: pero nunca ha llovido, me estás pidiendo una locura, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me estás pidiendo hacer un tremendo barco y encima me has dado las medidas específicas? Noé no negoció con las instrucciones de Dios, no esperó entender todos los detalles. No, Dios habló y Noé obedeció. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Muchas veces queremos entenderlo todo, que todas nuestras dudas sean resueltas, que todo sea claro, pero muchas veces no lo vamos a poder lograr. Al principio van a haber preguntas sin respuestas. Por eso nuestro caminar con Cristo es un caminar de fe. Es un caminar de fe. Yo sigo a Cristo y en el camino Él va ayudándome. Noé es un padre que mostró fe y mostró obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 también es una referencia importante sobre Noé. Hebreos capítulo 11, que muchos lo llaman el salón de la fama de los grandes hombres y mujeres de fe. Aquí está incluido Noé. Y mira lo que dice de Noé en Hebreos 11, 7. Dice: por la fe, Noé. Diga: por la fe. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿cómo dice? ¿Con qué? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, en otras palabras, Noé creyó en las cosas que todavía no veía. Él lo hizo, él creyó. Esa es la naturaleza de fe bíblica: confiar en la palabra de Dios por encima de lo que nuestros ojos puedan comprobar. Tú lo dices, yo lo creo, Señor. Y eso es lo que hizo Noé. Creyó en la palabra del Señor. Noé creyó en las cosas que todavía, dice la Biblia, él no veía, pero él tenía una convicción en su corazón. Pero no solamente eso, la obediencia de Noé no compró su salvación, evidenció su fe. Otra vez, la obediencia de Noé no compró su salvación, sino evidenció su fe. De la misma manera, nosotros no obedecemos para ganar el amor de Dios, sino porque hemos sido alcanzados por su gracia, impactados por su amor. Y por eso le obedecemos, porque le amamos. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Juan 14, 15? Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús? Si me amas, ¿qué tengo que hacer? Guardar dice, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es guardar? Obedecer. Jesús dice, tú dices que me amas, obedéceme. Obedece mis mandamientos, obedece lo que yo te pido, hazlo, no negocies, no refutes, no discutas, obedece, camina por fe, sígueme. La fe verdadera no se queda en palabras, se expresa en una vida rendida a Dios. ¿Has rendido tu vida a Dios? ¿Puedes decir mi vida está rendida al Señor? ¿Puedes decir esta tarde? Si no lo has hecho, yo te digo en el nombre de Jesús, rinde tu vida a Jesucristo.
Rinde tu existencia. Es la mejor decisión que vas a tomar. Padres que están aquí, abuelos que estamos aquí, rindan su vida a Jesús. No solamente va a bendecir tu vida ese acto, sino va a bendecir tus generaciones. ¿Alguien puede decir un amén? Hermanos, la fe de Noé como testimonio impactó su generación y su familia. La fe de Noé también fue un testimonio público. Solamente ponte a pensar lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:5. Eso es otra referencia a Noé. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Sabe cómo le llamó la palabra? Le llama a Noé pregonero de justicia. Un pregonero. Una persona que promueve, que declara. Mientras construía el arca, su vida anunciaba un mensaje. Cada tabla colocada, cada clavo que él martillaba, cada golpe de herramienta y cada día de obediencia era una predicación visible en medio de una generación rebelde. Escúchame lo que te voy a decir, papá creyente, mamá. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos no interesa y no importa. Muchas veces pensamos que nuestra fidelidad en lo que corresponde a la fe y a la piedad, es decir, si leemos la palabra de Dios, si asistimos fielmente a la iglesia, si servimos, si hacemos lo que tenemos que hacer, si somos generosos con nuestros diezmos y ofrendas, no va a ser un impacto. Te equivocas. Va a ser un impacto en la vida de aquellos que te miran. Va a ser un impacto no solamente en tus hijos, sino en tus generaciones. Déjeme decirle algo. Mi esposa y yo cada día le decimos: Señor, que mis generaciones caminen con Dios. No quiero menos que eso. Por eso desde que eran chicas, desde que eran niñas, clamamos a Dios porque sus parejas tenían que ser hombres temerosos de Dios. Y hoy puedo decirles con satisfacción, y hoy puedo dar testimonio que cuando he casado a mis hijas, les he mirado a la cara y a los ojos a mis yernos y les he dicho: tú eres la respuesta a mis oraciones. Hermanos, nuestra labor, nuestro rol impacta nuestras generaciones. Noé fue llamado pregonero de justicia. Mientras construía ese arca, él daba testimonio. Tal vez humanamente hablando, Noé no pareció exitoso. Quizás para su cultura, Noé fue un fracaso. No era un hombre que se le podía llamar exitoso. Este hombre predicó durante años y fuera de su familia. Escucha, nadie entró al arca, solo su familia. Pero Dios no mide el éxito por las multitudes que nos aplauden, sino por la fidelidad con la que obedecemos su llamado. ¿Alguien puede decir amén? Dios mide tu éxito por tu fidelidad, no por los resultados. Y el fruto más, escucha, el fruto más hermoso de la vida de José fue que su familia caminó con él hacia el lugar de salvación. Ese fue el fruto mayor de este hombre, de este padre. Génesis capítulo 7, versículo 1 termina diciendo: Dios luego, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué escena tan conmovedora. Solamente ponte a pensar en Noé, rodeado de una generación perdida y extraviada, y que vea él a sus hijos entrando en el arca para salvarse. Fue la mayor bendición de Noé. Ahora déjame decirte algo. Los hijos y la esposa siguieron a Noé porque era un hombre temeroso de Dios. No esperes que tus hijos, tus generaciones, la gente que te rodee, te siga cuando tú no les inspiras ese ejemplo de un hombre entregado a Dios. Es muy difícil, porque nadie hace algo que no lo demostramos con nuestros hechos. Porque lo que yo hago se escucha más fuerte que lo que yo pueda decir. Yo no le puedo decir a mis hijas: oren, hijas, si ellas no ven en mí un hombre de oración. Yo no le puedo decir a mis hijas: tienen que ir a la iglesia, si el primero ausente soy yo y falto cada vez que puedo. Yo no le puedo decir a mis hijas:
amen la palabra de Dios. No le puedo decir a mis nietos, valoren la escritura, lean la Biblia, si yo no conozco la escritura y no la leo cada día. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Noé se ganó el respeto y la confianza de su familia y lo siguió, Padres, esto nos habla directamente al corazón, y yo lo sé, porque yo también soy padre, yo también soy abuelo, y nos pega muy dentro. Nuestros hijos no necesitan un padre perfecto. Escucha lo que te voy a decir. Necesitan un padre que camine con Dios. Nuestros hijos no necesitan un padre perfecto. No lo lograremos, no seremos perfectos, pero sí podemos aspirar a ser un Noé en nuestra casa, donde caminemos todos los días con Dios. Necesitan ver un hombre que ora por ellos y con ellos. Necesita ver un hombre que ame la palabra y la lea cada día. Necesitan ver un hombre que honre a Cristo, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Nuestros hijos necesitan ver un hombre que ama a su esposa y la respeta en todo tiempo. Un hombre, un padre necesita ser observado y que sus hijos lo vean sirviendo en la iglesia, que pida perdón cuando falla y que tenga el valor y la valentía de levantarse cuando comete un error, porque él dice, yo tengo que seguir adelante. Aleluya, déselo al Señor. Yo tengo, porque hay quienes miran y me están observando cada día. La autoridad espiritual en el hogar no se gana con discursos bonitos, no, sino con un testimonio constante. La autoridad en tu casa se gana con el ejemplo. La autoridad la ganamos con la fidelidad con la cual vivimos delante de nuestro Dios. Esa es la manera como ganamos la autoridad espiritual. Te puedes imaginar a Noé día con día cargando las tablas, clavando los clavos en medio de una generación que lo único que hacía era burlarse de él. Pero a Noé no le importaba el resto. A Noé lo que le importaba era agradar a su Dios. Tú vas a encontrar hombres que te van a criticar y te van a señalar y te van a ridiculizar porque decidiste venir a la iglesia y traer a tu familia a la iglesia. Déjame decirte algo, no les hagas caso. Usted camine con Dios, busque a Dios, agrade a Dios, y con el tiempo tú darás fruto. Tu familia será ese fruto espiritual. La autoridad espiritual en el hogar no se gana con discursos, sino mostrando ese respeto a Dios, ese caminar con Dios. El mayor legado no es, escucha lo que te voy a decir, te lo digo en el nombre de Jesús. El mayor legado no es dejarles una casa, no es dejarles una cuenta bancaria o un apellido respetado. Todo esto es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero el mayor legado es señalarles a Cristo y caminar delante de ellos hacia el arca de la gracia de Dios. Ese es el mayor regalo y el mayor legado por el cual debes de luchar todos los días. Señala a Cristo, vive para Cristo, ama a Cristo, predica a Cristo, háblales de Cristo. Cristo es todo en ti. Ese es tu mejor y mayor legado. Quiero ir concluyendo. Hermanos, al concluir, recordemos que la historia de Noé nos presenta tres verdades que no podemos ignorar. El pecado es real y el pecado acecha a tu familia. No, mire, escucha lo que te voy a decir. El pecado se mete hasta en los dibujos animados. El pecado es una realidad y va a tocar a tu casa si no la proteges con oración, con entrega. El pecado es real, pero también el juicio de Dios es justo y la gracia de Dios es suficiente para poder regresar a Él. Así como Noé fue llamado a entrar en el arca, hoy Dios nos llama a entrar por la fe en Cristo. Él es el único refugio, diga, el único refugio seguro frente al juicio del pecado. Permítame compartir una breve historia, una ilustración.
Imagina a un alpinista experimentado escalando una montaña peligrosa. De pronto se desata una gran tempestad. Una tempestad inesperada en la cual él queda atrapado. Y hay un deslizamiento de rocas y una suerte de desesperación porque él ve que su vida queda en riesgo. Y por último, después de toda esa avalancha, queda colgado de una cuerda en medio de la oscuridad y el frío. Ha perdido su equipo y todo parece perdido. Y en su desesperación levanta su mirada al cielo y grita: ¡hay alguien ahí! Y hay un silencio y luego vuelve a gritar: ¡hay alguien ahí! ¡Ayúdenme! Entonces una voz resuena en la oscuridad y dice: corta la cuerda. El alpinista duda. Esa cuerda parece su única seguridad. Su mente empieza a correr de manera alborotada y dice: no puedo cortar la cuerda, sería una locura, es lo único que me sostiene. Él tiene dudas, pero la voz insiste: confía en mí, corta la cuerda. Finalmente decide confiar. Finalmente, aunque no ve nada, todo está oscuro, decide confiar en esa voz. Con manos temblorosas saca el cuchillo, corta la cuerda y cae. Pero no muy lejos donde él estaba, solamente algunos metros, cae y pisa una plataforma segura. Amigos, muchas veces nos aferramos a cosas que creemos que nos mantienen seguros, pero en realidad nos impiden encontrar la verdadera seguridad. Nos aferramos a nuestro propio control y orgullo. No, yo puedo, yo sé lo que hago, yo ya tengo experiencia, es mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Y esa es la cuerda a la cual nos aferramos. Otra cuerda puede ser el dinero, puede ser un pecado que nos aferramos con todo nuestro corazón, nuestras ideas, nuestra religión, nuestras fuerzas. Pero la voz de Dios nos llama a cortar la cuerda de la autosuficiencia y a confiar plenamente en Él. Así como Noé confió en la palabra de Dios y entró en el arca, hoy somos llamados a confiar en Jesucristo, solamente en Él. Él es el único que puede librarnos del juicio del pecado, escúchame, y darnos vida eterna. Solo Él. En Él encontrarás salvación y vida eterna. Si hoy sientes la convicción del Espíritu Santo, si reconoces tu necesidad de perdón y de una relación verdadera con Dios, te invito a confiar en Jesús. Yo lo hice y no me arrepiento. Fue muy sencillo. Acepté mi error, acepté mis pecados. Le dije: Señor, soy pecador, lo reconozco. Pero también le dije: Señor, ahora entiendo que tú sacrificaste a tu Hijo para castigar mis pecados por la gracia y la misericordia tuya. Y como Noé, respondí, y respondí con fe. Y le dije: Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y desde ese día mi vida cambió. Desde ese día mi destino cambió. Hoy puedo decirle: Dios, gracias, porque tuviste misericordia de mí. Dios me dio una esposa maravillosa, me dio unas hijas maravillosas. Hoy tengo 3 nietos que me hacen soltar las babas de la boca. Y todo se lo debo a Él. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Amén. Quizás has estado confiando en tu religión, en tus buenas obras. Yo lo hacía, mi familia lo hacía. Estás confiando en tu conocimiento, en tu propia fuerzas o destrezas o experiencia, pero ninguna de esas cosas puede salvarte, amigo, amiga. Nada de eso puede salvarte. Solo Cristo salva. Alguien diga amén. Solo Cristo salva. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron. Escucha, no lo digo yo. No te estoy hablando de una nueva religión. Estoy hablándote de lo que Cristo dijo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjame explicarte este pasaje, es muy profundo y muy importante. Dice: mas a todos los que le reciben. Es todos, es una invitación para ti.
Tú no estás por fuera. No importa lo que haya pasado o sucedido, la gracia de Dios te alcanza donde hayas estado o donde estás. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, creen en Cristo. ¿Quién es Jesús? Es mi Salvador, mi Señor. Yo creo en Cristo. Dice, a los que creen en sus nombres les da potestad. ¿Qué es potestad? Derecho, les da permiso de ser hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Si no me arrepiento y creo en Jesús, no puedo ostentar ser hijo de Dios. Primero es lo primero. Me arrepiento y creo. Arrepentirse y creer. Y dice, y Dios me da el derecho de ser llamado su hijo. ¿Sabes cuál es mi oración en esta tarde? Si aún tú no lo conoces, que al final de este servicio tú puedas poner tu nombre en este versículo. Y tú puedas decir, más Alberto, perdón si hay un Alberto aquí, pero vamos a usar el nombre. Más Alberto que le recibió, Alberto que creyó en su nombre, en Jesús. Alberto, Dios le ha dado el permiso y el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Quieres eso para ti? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Hoy el llamado es claro. Recibe a Cristo. Cree en su nombre, arrepiéntete de tus pecados y entra por la fe en el refugio que Dios ya ha provisto. Y si ya eres creyente, especialmente si eres padre, vuelve a examinar tu legado. No te dejes confundir por lo que el mundo te diga. Vuelve a examinar tu legado. Tú sabes que estamos de paso, somos peregrinos. Algún día tendremos que dejar este mundo. ¿Cuál es el legado que estás dejando a tu familia? Que ese legado que dejes te trascienda. No vivas solo para construir algo que el tiempo puede destruir. Ya, el tiempo puede destruirlo. Vive para guiar tu hogar hacia aquello que permanece para siempre. Amén. Aquello que permanece para siempre. Mi oración, mi deseo, con todo mi corazón, es que ahora mis nietos caminen con Dios. Quiero que llegue ese día que yo los vea aceptar a Cristo. Quiero que llegue ese día cuando ellos se bauticen. Quiero que llegue ese día cuando ellos empiezan a servir a Cristo. Ese es el mejor legado. Ese es el mejor legado. Pero tengo una gran preocupación porque hay padres que no están dejando ese legado. Y se están confundiendo y se están mareando con este mundo y las propuestas materialistas de este mundo. Y creen que lo material es lo más importante. No. Claro que es importante lo material, pero hay algo más importante. Caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Yo pido que todos nos pongamos de pie. Y si tú, padre o abuelo que estás aquí, quieres hacer esta declaración conmigo de amar a Dios, de seguir a Dios, yo te voy a invitar que dejes tu banca y pases adelante. Deja tu banca, pasa adelante y juntamente conmigo vamos a hacer esta declaración de lo más profundo de nuestro ser, como padres y como abuelos. Y vamos a decirle a Dios que nos ayude a construir un legado que impacte la vida de nuestros hijos y nuestra generación. Si ese es tu deseo, deja tu banca. ¿Y dónde estás? Pasa al altar, ven conmigo. El altar está abierto. Lo que te estoy pidiendo es pasar adelante y renovar tu compromiso con Dios como padre y abuelo. De decirle, Señor, renuevo mi compromiso de construir ese legado con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas mis capacidades. Y el tiempo que me des de vida, Señor, voy a honrar mi compromiso.